Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno al mundo complejo, la verdad, de la negociación. Vamos a ver qué nos dicen varios textos, desde clásicos hasta guías muy prácticas y estudios más académicos. La idea es, pues, sacar lo más valioso de todo esto. ¿Sabían que, según uno de los autores, la vida en sí misma es como una negociación continua? A veces ni nos damos cuenta, como ese personaje de Molière que de repente descubre que siempre habló en prosa. Pues así nosotros, negociamos todo el tiempo. Así es, totalmente. Las fuentes que revisamos, mira, lo dejan clarísimo. Negociamos desde cosas bien cotidianas, como decidir a dónde ir de vacaciones. Hay un ejemplo muy bueno de una pareja, los Carter, que justo ilustra eso. Ah, sí lo recuerdo. Sí, hasta, bueno, cerrar tratos multimillonarios o algo más común, pedir un aumento de sueldo. O sea, la negociación está metida en casi todas nuestras interacciones. Hoy vamos a desglosar qué hace que una negociación funcione y qué errores, pues, hay que tratar de evitar. Perfecto. Entonces, a ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente negociar? Y sobre todo, ¿por qué parece ser tan crucial hoy en día? Encontré una definición que decía que es un medio no violento para resolver conflictos, ¿no? Basado en comunicarse e intercambiar. Pero me suena que es mucho más que solo arreglar broncas, ¿verdad? Creo que Ortega y Gasset tenía una frase algo así como que vivir es convivir, y para convivir, pues tienes que negociar. Exacto. Es una habilidad de convivencia, pero fundamental. Las fuentes lo recalcan mucho. Esta idea de que está en todos lados, se menciona que negociamos desde la cuna, literal, o sea, el bebé que llora por comida, hasta las negociaciones más complejas en diplomacia o en grandes empresas. Y sí, parece que su importancia ha crecido muchísimo últimamente. ¿Y eso por qué? ¿Qué factores lo impulsan? Los textos que vimos mencionan varias cosas. Por ejemplo, este rollo de la tecnología y la información que avanza rapidísimo. Los productos, las técnicas, todo se vuelve viejo muy pronto y eso te obliga a colaborar más, a renegociar contratos. Sí, eso por un lado. Y por otro, la globalización, claro. Estamos, pues, interactuando y haciendo negocios con gente de culturas súper distintas, cada una con su forma de hacer las cosas. La escala de esto es, pues, inédita. Y ojo, no hay que olvidar los cambios sociales también. Claro, como más democracia dentro de las empresas, por ejemplo. Y un punto que una fuente destaca mucho, la emancipación de la mujer. Dice el texto que antes, pues quizá negociaban de formas más indirectas, ¿no? Pero ahora lo hacen abiertamente, con preparación, con títulos, sin necesitar intermediarios. Es curioso, un autor critica que los libros te explican cómo negociar con chinos o alemanes, Ujú. pero se les olvida que las mujeres, que también pueden ser chinas o alemanas, pues tienen sus propias dinámicas y negocian desde otro lugar ahora. Es un punto súper relevante, sí. Y a todo eso, súmale la complejidad económica y política global que crece y crece. Vemos bloques comerciales, alianzas. Un autor hasta compara la dureza de algunas negociaciones de negocios con tácticas de guerra, o sea, como si cada negociación fuera un duelo dentro de una batalla más grande. Definitivamente no es cualquier cosa. Ujú. Entendido. Entonces, si es tan importante, ¿cuáles serían como los pilares para negociar bien? Varios textos, sobre todo los que se basan en esto de Harvard, hablan de principios clave. Me llamó la atención el primero, separar a las personas del problema. Eso cómo funciona en la vida real. Es que es básico. Significa, pues, no dejar que tus emociones o lo que piensas de la otra persona, tus percepciones, se mezclen con el asunto que están tratando. Las fuentes insisten mucho en manejar tus propias emociones y, súper importante, tratar de entender las del otro. ¿Qué les preocupa? ¿Qué buscan? Sus miedos. Pero, como recuerde un texto citando a Sun Tzu, también es clave conocerse a sí mismo. Ah, claro. Saber cuáles son tus botones rojos, tus prejuicios, para no reaccionar de forma impulsiva. Digo, en situaciones muy cargadas como divorcios o pleitos entre socios que ya traen historia, a veces lo mejor es meter a un tercero, alguien neutral. Tiene toda la lógica. Luego, el segundo principio, enfocarse en los intereses, no en las posiciones. El ejemplo clásico que siempre ponen es el de la ventana en la biblioteca, ¿no? Es muy claro.
Uno la quiere abierta, esa es su posición, el otro cerrada, su posición. Exacto. Pero si preguntas por qué, pues descubres los intereses reales. Uno necesita aire fresco y el otro no quiere que le dé la corriente. Entender eso te abre la puerta a buscar otras soluciones, como abrir otra ventana diferente, ¿no? Precisamente. La clave es esa pregunta. ¿Por qué quieres eso? ¿Qué necesidad real está detrás de lo que pide? Los intereses pueden ser, pues, del tema en sí, el qué, del proceso, el cómo se negocia, pueden ser psicológicos, sentirse respetado, escuchado, o hasta ligados a necesidades humanas básicas como la seguridad o que te reconozcan. Ir más allá de lo que dicen querer es esencial. Y los otros dos pilares que mencionan son, uno, generar opciones de beneficio mutuo, eso de agrandar el pastel antes de repartirlo, y dos, usar criterios objetivos, como precios de mercado, leyes, precedentes, algo que haga el acuerdo justo y defendible. Y aquí llegamos a un concepto que, la verdad, las fuentes recalcan como quizá el más poderoso de todos. Conocer tu MAPAN es la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado, o BATNA en inglés. Básicamente es tu plan B. ¿Qué vas a hacer si te levantas de la mesa y no hay acuerdo? Tu salida de emergencia, digamos. Ándale, algo así. Conocer tu MAPAN de forma realista es la base de tu poder para negociar. Te dice cuándo decir no y te da la confianza para no aceptar un trato que sea peor que esa alternativa que tienes. Y claro, intentar calcular cuál es el MAPAN del otro también es crucial. El espacio donde los MAPAN de ambos permiten un acuerdo, eso es lo que llaman la SOPA, la zona de posible acuerdo. Sin MAPAN, pues negocias casi a ciegas. Entendido. El mapan como tu red de seguridad y también tu fuente de poder. Ahora, si hablamos de estrategias y tácticas, los textos hacen una distinción entre negociación distributiva, que es como repartir un pastel fijo, uno gana y otro pierde, e integradora, donde se busca crear más valor juntos, un ganar-ganar. Siempre es una cosa o la otra. La verdad es que en la vida real casi siempre es una mezcla. Rara vez es puramente una u otra. Lo importante es saber leer la situación. ¿Es una transacción de una sola vez donde solo importa el precio? ¿O es una relación a largo plazo donde importa colaborar a futuro? ¿Los recursos son limitados o podemos encontrar formas creativas de generar más valor para los dos? Diagnosticar primero entonces. Exacto. Y una vez hecho eso, la preparación es, pues como siempre, fundamental. Tener objetivos claros, saber cuál es tu punto de resistencia, lo mínimo o máximo que aceptarías, tener clarísimo tu MAPAN y investigar al otro. ¿Qué intereses podría tener? ¿Cuál es su estilo? ¿Cuánto poder relativo tiene? Mencionaste el poder. ¿De dónde sale ese poder en una negociación? Porque me imagino que no es solo tener más lana o ser el jefe, ¿o sí? No, para nada. Las fuentes identifican varias fuentes de poder. Una de las más importantes hoy, yo diría, es el poder de la información. Tener datos duros, argumentos lógicos, saber del tema técnicamente. Prepararse bien y tener acceso a información relevante es clave. Un texto da el ejemplo de cómo Internet ha empoderado a los que compran coches, ¿no? Claro, ahora llega sabiendo precios y todo. Exacto. Les da información que antes no tenían tan fácil. Otra fuente de poder importantísima viene directo de tu maná. Si tienes una buena alternativa, pues tienes la libertad de no ceder fácilmente. ¿Ya hay otras fuentes de poder importantes? Sí, mencionan rápido el poder legítimo, que es el que te da tu puesto, tu título como un jefe, el poder de premiar o castigar, el poder referente, que viene más del carisma, del respeto que inspiras, y el poder de red, que tiene que ver con tus contactos, tu posición en una estructura social. Pero la verdad, la información y un buen mapán suelen ser decisivas en la mayoría de los casos. Y ya sentados en la mesa, ¿qué onda con las tácticas específicas? Los libros parecen estar llenos de trucos y jugadas. Sí, hay muchísimas. Algunas son bastante comunes, como la táctica de anclaje, que es cuando la primera oferta, si es ambiciosa pero creíble, puede jalar mucho la negociación hacia ese número. O el patrón de concesiones, empezar pidiendo mucho y luego ir cediendo poco a poco, idealmente cada vez menos, para mandar la señal de que ya estás llegando a tu límite. Como un regateo estratégico, digamos. Ándale. Y luego hay otras tácticas que son más de presión, ¿no? ¿Como cuáles? El clásico poli bueno, poli malo. Ese es un clásico, que una fuente llama halcón y paloma.
También están los ultimátums, los faroles o bluffs, intentos de intimidar o hasta eso de aventarte un montón de información irrelevante para confundirte. Es vital reconocerlas, no para usarlas tú necesariamente, sino para que no te las apliquen. Una técnica de defensa interesante que mencionan es nombrar el juego. Si cachas que te están aplicando una táctica, decirlo directamente puede desactivarla. ¿Ah, sí? ¿Cómo sería eso? Pues decir algo como, oigan, me parece que estamos jugando al policía bueno y al malo aquí. ¿Qué tal si mejor nos enfocamos en los méritos del asunto? Ponerlo sobre la mesa, ¿sabes? Interesante eso de nombrar el juego. Y bueno, todo esto nos lleva a la comunicación, que parece ser como el aceite que hace que todo funcione o se trabe, ¿no? Un libro que revisamos le da muchísima importancia. Dice que si las palabras y el cuerpo no cuadran, le creemos más al cuerpo. Totalmente cierto. El lenguaje no verbal, las expresiones de la cara, los gestos, la postura, el contacto visual, cómo manejas el espacio personal, que además varía un montón entre culturas, comunica muchísimo, a veces más que las palabras. Una fuente menciona ejemplos como la dilatación de las pupilas o cómo la postura puede indicar estatus o si alguien está abierto a escuchar. La clave es leer todo el paquete, no un gesto aislado, y siempre viendo el contexto. Ujú. Y no solo es leerlo, sino también usarlo tú conscientemente, ¿verdad? Una fuente sugería técnicas como reflejar sutilmente el lenguaje corporal del otro para crear como sintonía, eso que llaman mirroring. O detallitos prácticos como usar una pluma para dirigir la mirada o manejar cosas con la mano izquierda para tener la derecha libre para saludar. Y de lo que decimos, de las palabras. Ujú. La comunicación verbal es igual de crítica. Usar preguntas de forma estratégica es fundamental para sacar información y entender cómo ve las cosas el otro. Hay preguntas abiertas para explorar qué es lo más importante para usted en esto, cerradas para confirmar. Entonces sí podría entregar para el día 15 directivas para datos específicos, cuál es su presupuesto y otras más sutiles para entender por qué piensan lo que piensan. Y tan importante como preguntar es la escucha activa, oír para entender de verdad, no nomás para ver qué vas a contestar tú. Claro, no estar pensando ya en tu respuesta. Exacto. A veces, hasta invertir los roles preguntando ¿usted qué haría en mi lugar? Puede generar empatía y destrabar la conversación. Y la forma en que nos comunicamos también pesa, ¿no? Si es cara a cara, por teléfono, por correo. Claro, cada canal tiene diferente ancho de banda social, como le dicen en las fuentes. Cara a cara es el más rico, tiene toda la información no verbal, es ideal para construir confianza y entenderse mejor, pero también es donde las emociones negativas pueden escalar más fácil. El correo, por ejemplo, te da más chance de controlar lo que dices y pensar tu respuesta, pero es más difícil construir relación y es más fácil que haya malentendidos o que la gente se ponga más ruda por la distancia. Hay que elegir el canal pensando bien qué buscas y cómo está la relación. Oye, todo esto suena muy estratégico, casi como un juego de ajedrez. Pero, ¿qué pasa con la ética? Ahí como que entramos en un terreno más resbaladizo, ¿no? ¿Se vale exagerar un poquito? ¿Ocultar hasta dónde estás dispuesto a llegar? Un autor comparaba la negociación con el póker, diciendo que un poquito de bluff, de farol, pues es parte del juego en los negocios. Es un debate central y bien complejo en todo esto de la negociación. Las fuentes presentan diferentes formas de ver la ética de una táctica. Puedes pensar en las consecuencias, la ética del resultado final, o apegarte a principios universales, la ética del deber, o seguir las normas que se aceptan en ese ambiente particular, la ética del contrato social, o simplemente hacerle caso a tu conciencia, la ética personal. En el fondo, siempre están esos dilemas. El de la honestidad, cuánto digo sin que se aprovechen de mí, y el de la confianza, cuánto me creo de lo que me dicen sin pecar de ingenuo. Eso le llaman representación errónea tradicional. Pero luego ya vienen tácticas más cuestionables como mentir sobre hechos concretos, engaños más elaborados o hasta espionaje industrial. La motivación casi siempre es ganar poder manipulando la información. Pero las fuentes advierten mucho sobre las consecuencias. Chance funcionan a corto plazo, pero el golpe a tu reputación y cómo vas desgastando tu propia brújula moral a la larga puede salir carísimo. Hay una cita interesante de Balmes que rescata un texto que sugiere no confiar demasiado en la virtud humana cuando la tentación es fuerte. Y en los negocios, pues seguido lo es. Entonces, ¿cómo te proteges para no ser víctima de esas tácticas medio turbias?
Otra vez, la preparación es tu mejor escudo. Investiga bien a la otra parte, verifica lo que te dicen con otras fuentes, si puedes, haz preguntas directas y escucha con mucha atención las respuestas. Y también lo que no te dicen. No te dejes presionar ni intimidar. Y lo más importante, nunca pierdas de vista tu mapan. Y tienes que estar dispuesto a levantarte de la mesa si algo no te late o si detectas que te están engañando. Tu mejor defensa es no necesitar ese acuerdo a como dé lugar. Ahora, cambiemos un poquito de tema. ¿Cómo afecta el contexto? Por ejemplo, negociar con alguien con quien tienes una relación de tiempo o quieres tenerla versus un trato de una sola vez. La relación lo cambia todo. Mete factores como la reputación, lo que ya saben de ti por cómo has actuado antes, la confianza, que es básica para poder compartir información y cooperar de verdad, y la percepción de justicia, que el proceso y el resultado se sientan justos. Cuando hay una relación que quieres cuidar, pues las tácticas muy agresivas o engañosas son mucho más riesgosas. Construir y, si se rompe, reparar la confianza se vuelve clave. Las fuentes dicen que si metes la pata, una disculpa sincera y asumir tu responsabilidad funciona 1000 veces mejor que dar excusas. Tiene sentido. Y el otro gran contexto es la cultura, sobre todo cuando negocias con gente de otros países, ¿no? Absolutamente. Ahí la cosa se pone todavía más compleja. Primero, tienes el contexto ambiental, o sea, las leyes de allá, la burocracia, la estabilidad política. Luego, el contexto inmediato, que es el poder relativo entre ustedes, si ya traen pleito o no. Y sobre todo, la cultura. Un esquema que usan varias fuentes y que ayuda mucho es el de las dimensiones culturales de Hofstede. Sí, creo haber leído algo de eso. ¿Cuáles son las dimensiones más relevantes para negociar? Mira, dos que casi siempre tienen un impacto fuerte son individualismo versus colectivismo y distancia al poder. La primera tiene que ver con si el enfoque está en el beneficio de uno mismo o en el del grupo y en mantener la armonía. Por ejemplo, en culturas más colectivistas, a lo mejor es súper importante primero construir una relación personal antes siquiera de empezar a hablar de negocios. Ah, ok. El calentar motores socialmente. Pues mostrar mucho respeto a la autoridad y seguir los protocolos puede ser crucial. Mientras que en culturas con baja distancia, esperan un trato más de igual a igual, más directo. Ok. O sea que no puedes llegar con el mismo guión a todos lados, ni de chiste. Para nada. Esas diferencias culturales y otras como qué tanta importancia le dan al tiempo o cuánta incertidumbre toleran, afectan todo. Cómo se comunican, cómo toman decisiones, solos o en grupo, si le dan más peso al contrato escrito o a la palabra y la relación, hasta cómo expresan las emociones. Manejar esto requiere mucha sensibilidad y saber adaptarse. Las estrategias van desde usar gente local que te ayude, hasta adaptar un poco tu estilo, o buscar formas de integrar ambas culturas, dependiendo de qué tan familiarizado estés y de la situación concreta. Y ya para ir cerrando, hay un punto muy interesante que plantea un autor, Michael Wheeler. Dice que la negociación es tanto ciencia como arte. O sea, que sí, hay que prepararse y saber la teoría, pero que la improvisación es inevitable. Es una perspectiva clave, la verdad, y que recogen varias fuentes. Por más que te prepares, nunca sabes exactamente cómo va a ir una negociación. Siempre van a salir sorpresas, información nueva, objeciones que no esperabas, cambios de humor en el otro, oportunidades que surgen ahí mismo. La capacidad de ser flexible, de adaptarte sobre la marcha y de aprender mientras negocias es tan importante como toda la preparación que hiciste antes. No se trata de seguir un libreto al pie de la letra. Ujú. De hecho, Wheeler propone un enfoque como más dinámico, ¿no? Habla de tener metas que pueden ir cambiando, de estar evaluando tus alternativas y las del otro todo el tiempo, porque tu mapa puede cambiar, de usar la empatía para entender cómo va cambiando la perspectiva del otro, de ser paciente pero también de tomar la iniciativa. Exacto. Es como un baile constante. Tienes que estar, como dice él, calmado pero alerta, paciente pero listo para actuar, creativo pero con los pies en la tierra. Saber manejar esa tensión entre la estructura de tu plan y la fluidez de la interacción real, esa capacidad de improvisar pero con estrategia, es lo que muchas veces distingue a los negociadores que de verdad son buenos. Es saber navegar la incertidumbre que siempre está ahí. Fascinante.
La verdad es que hicimos un recorrido bastante completo, desde entender por qué negociamos y por qué es tan relevante ahora, pasando por los principios clave como los intereses sobre las posiciones y el poder del MAPAN, hasta explorar estrategias, tácticas, el papel vital de la comunicación verbal y no verbal, los dilemas éticos, que no son nada fáciles, y cómo impacta la relación y la cultura. Y cerramos con esta idea tan importante de la tensión entre prepararte súper bien, que es la base de todo, y esa habilidad indispensable de poder improvisar y adaptarte. La negociación es menos una fórmula matemática y más como una danza interactiva, y pues sí, muchas veces impredecible. Queda clarísimo que saber negociar es una habilidad esencial no solo para los grandes tratos, sino en el día a día. Requiere saber cosas, practicar mucho, conocerte bien a ti mismo, tus tendencias y tener una mente muy flexible. Ujú. Y si pudiéramos dejar una última idea ahí para pensar, algo que se siente en varias de las fuentes. Hablamos mucho de negociar con los demás, pero ¿qué tanto de lo difícil de una negociación viene de la negociación que traemos dentro de nosotros mismos? Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros deseos que a veces chocan entre sí, esa necesidad de autoconocimiento que varios autores mencionan. Quizá la negociación más fundamental, la primera que hay que librar, empieza dentro de uno mismo. Un punto muy profundo para quedarnos reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada sobre el arte y la ciencia de negociar.